Bueno, señores estudiantes, como ustedes pudieron ver en el video, es un pequeño resumen, ¿no? Vamos a ver básicamente el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. A ver, señor Hidalgo, dígame un número, por favor, del 1 al 29. 27. 27. Señorita Tipantocta, Presente, Liz. ¿puede hacerme un pequeño resumen del video que entendió? Hacer las partes Eh, más sobresalientes del video. Estaba hablando sobre también algunas partes del cerebro que tenían cuatro partes. O sea, era el cerebelo, el tallo cerebral, el encéfalo, me parece. Y bueno, de eso no me acuerdo muy bien los nombres. También decía que algunas reacciones que podían ocurrir del sistema nervioso era cuando pasa la ambulancia. Enseguida uno se quita del camino para que pueda pasar. Esa es una de las reacciones que puede ocurrir. Y eso dice. Bueno, un número, señorita. El 16. 16. Mazacón. Presente. La misma pregunta. Nos mostró algunas partes del cerebro como la área motora, el lóbulo occipital, el cerebelo, el tronco de encéfalo, también el lóbulo temporal, el área sensorial y también el área de Broca, y nos enseñó también las funciones que hacen cada una de esas partes. Bueno, en ningún momento habló del área de Broca, ese es en otro lado. Bueno, a ver, un número. 24. 24. Sí. Rubio. No está Rubio. Sí ingresó el señor Rubio. ¿Dónde está? Otro número. Señor Mazacón. 25. 25. Ruiz. Presente, Licen. La Le digo pregunta. de qué trató el video. Sí. Ya. No de qué Nos trataba, mostró un lo que a video usted sobre. le... Un pequeño resumen de lo que le llamó más la atención. No es lo que trataba. Ya. Más de lo que me llamó la atención fue las partes del cerebro, tipo de cerebelo y así, de lo que hablaba y de cuáles eran sus funciones. Más o menos fue lo que me llamó la atención. Bueno, señores estudiantes, de aquí en adelante voy a tomar así, clase a clase, y simplemente esa va a ser la actuación de clase, la nota de actuación en clase. No se sorprenda que aparezca con 1, porque usted debe estar atento a lo que se les da. Una situación, ¿por qué hacía hincapié? Básicamente hay que diferenciar en la parte principal lo que es el encéfalo y lo que es el cerebro. ¿Sí? Tenemos que diferenciar básicamente eso. Porque en algunos libros le ponen encéfalo o cerebro. ¿Sí? Pero vean, este viene a ser el encéfalo. ¿Sí? Todo lo que está constituido por el cerebro, el cerebelo y el puente o tallo. ¿Sí? Ese es el encéfalo. De ahí, el cerebro básicamente está formado por el lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, el lóbulo temporal, y en la parte interna tenemos el lóbulo de la ínsula. ¿Sí? Vuelvo y repito. Encéfalo está formado por el cerebro, el cerebelo y el tallo. ¿Sí? Eso es el encéfalo, que está dentro de la cavidad craneal. Pero el cerebro
está formado por todos los lóbulos, frontal, parietal, occipital, temporal, y aquí no podemos ver que es el lóbulo de la ínsula, ¿sí? Es una parte que lo encontramos hacia dentro. ¿Hasta ahí? ¿Claros? ¿Sí? Una cosa encéfalo y otra cosa cerebelo, ¿sí? El encéfalo básicamente se divide en tres partes. El proencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo, ¿sí? Vuelvo y repito, el encéfalo se divide en tres partes. Proencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, ¿sí? Esas son las divisiones que tiene, ¿sí?, el cerebro. A ver, señorita Singaña, ¿puede darme leyendo esta diapositiva, por favor? Ya le amplío. Ya, dice divisiones del encéfalo. El encéfalo se divide en tres partes que son las siguientes. El prosencéfalo o encéfalo anterior, el mesencéfalo o encéfalo medio y el rombencéfalo o encéfalo posterior. Prosencéfalo se divide en telencéfalo, la corteza cerebral que incluye lóbulo occipital, la visión, lóbulo parietal, órganos de la sensación y kinestésicos, lóbulo temporal, audición y cerca al hipocampo, el olfato, lóbulo frontal, el juicio, la percepción y la zona motora. Los lóbulos frontal, parietal y temporal se encargan del aprendizaje y de todo el córtex. Córtex se encarga del lenguaje. 2. Cuerpo Estriado. extriado y rinencéfalo. Rinencéfalo. Rinencéfalo, Bueno, perdón. ¿por qué es importante el cerebro? Como ustedes pueden ver, en el cerebro tenemos todas las funciones, ¿no es cierto? Tanto sensitivas como motoras. Ahí se va a formar la respuesta, ¿no es cierto?, para que se emita, ¿no es cierto?, a las diferentes partes de nuestro organismo y ahí se efectúe la acción. Ustedes saben que tenemos fibras sensitivas y fibras motoras. Ustedes pueden ver la parte de afuera, ¿no es cierto? Tenemos aquí el cerebro, este es un corte sagital, ¿sí? Corte sagital es la parte media del cerebro, ¿sí? Pero aquí tenemos un sinnúmero de estructuras, ¿sí? Que no podemos ver en esta imagen, como les decía. Los tubérculos cuadrigéminos, pedúnculos cerebrales. Por ahí el señor Mazacón habló del el núcleo de Broca, el locus ceruleus. Bueno, en fin, son algunas estructuras, ¿sí?, que tenemos para cumplir, ¿sí?, para cumplir las diferentes funciones, vuelvo y repito, sensitivas y motoras. No solamente es el encéfalo, el cerebelo, el puente, ¿no es cierto?, o tallo encefálico, sino tenemos un montón de estructuras internas que nos ayudan a cumplir esto. Como ya vimos, ¿no es cierto?, el encéfalo conjuntamente con la médula espinal forma el sistema nervioso central, ¿sí? Y la médula espinal básicamente forma el sistema nervioso periférico, ¿sí? Dentro de estos tenemos los nervios motores, que pueden ser viscerales o somáticos, ¿sí?, que van a los músculos lisos, cardíacos y glándulas, y los somáticos a los músculos esqueléticos. Vean, pero aquí también se emiten, ¿no es cierto?, o se reciben mensajes. Se realiza la información, ¿no es cierto?, un estímulo nervioso llega a los receptores sensoriales, de aquí se dirige a los ganglios y de los ganglios se dirigen nuevamente al encéfalo, ¿sí? Ustedes pueden ver, baja, ¿no es cierto?, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, viene a los nervios motores, pueden ser viscerales, somáticos, y de ahí, ¿no es cierto?, se traduce esa información en los receptores sensoriales, va hacia los ganglios y vuelta, regresa a lo que es el encéfalo, ¿no es cierto? Estas sensaciones, tanto sensitivas, ¿no es cierto?, se producen en milésimas de segundos,
¿sí? Porque tiene que llegar al cerebro, codificar esa información y emitir la respuesta, ¿sí? Vean, y por eso funciona en milésimas de segundos. Por favor, tomen esta captura de pantalla de esta diapositiva para que le coloquen en el cuaderno. Bueno, como ya vimos, ¿no es cierto? El sistema nervioso central estaba formado por el cerebro, ¿no es cierto? El cerebelo y el tallo, ¿sí? Y la médula espinal. Ahora lo que vamos a ver, básicamente, cómo está formado, mejor dicho. A ver, ya encontré la diapositiva. No, que a veces le agrando la pantalla y se me bloquea, no quiere pasar. Vean, les decía, ¿no es cierto? El sistema nervioso central está formado básicamente por el cerebro, ¿no es cierto? Aquí lo que es el cerebelo y aquí lo que es el tallo encefálico, formado por el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Ahí estamos claros, ¿no es cierto? Y lo que es la médula espinal. Toda esta estructura se encuentra protegida por el cráneo, por el casquete craneal, ¿sí? Formado por los huesos frontal, occipital, parietal, etmoides, esfenoides. Todo eso forman el casquete craneal. En cambio, la médula espinal está o se encuentra en el canal medular, que se forma por la superposición de las vértebras, ¿sí? Tenemos las vértebras cervicales, las vértebras dorsales, las vértebras lumbares y las vértebras que forman el sacro y el coxis, que terminan en una formación que ustedes pueden ver aquí, en la parte final, ¿no es cierto? A manera de una cabellera, la cual se conoce con el nombre de cola de caballo o cauda equina, ¿sí? Vean, entonces eso es lo que está formado el sistema nervioso central. Del sistema nervioso central emergen las terminaciones nerviosas que salen por los agujeritos de conjunción que se forman por la superposición de las vértebras, ¿sí? Y esos son los nervios raquídeos, ¿sí? Que salen de la médula espinal y la parte final de esta, ¿sí? Todos los nervios raquídeos, ¿sí? Más o menos tenemos en un número de 32, forman plexos también, ¿sí? Plexo braquial, plexo traqueal. Vean, y cada uno de estos van a inervar. Cuando escuchen la palabra inervar, ¿sí? Significa nervios, ¿sí? Entonces van a inervar a todas las partes de nuestro organismo, desde los dedos de los pies, desde las puntas de los dedos de los pies, manos, extremidades superiores, extremidades inferiores, tronco, ¿sí? Todo esto va a inervar. Y esto es lo que se conoce con el sistema nervioso periférico. Dentro del sistema nervioso periférico tenemos dos, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? El sistema nervioso simpático tiene una función de activación y alerta. El parasimpático es lo contrario, ¿sí? Simpático activa, en cambio el parasimpático desactiva, ¿sí? Aquí tenemos unos ejemplos. Vean, el sistema nervioso simpático y parasimpático, para que me entiendan, ¿sí? Actúan en todos los organismos. Vista, en todos los órganos, perdón. Sí, gusto, el corazón, el vaso, los pulmones, intestino delgado, pero cada uno de estos en forma diferente, ¿no? Vean, el simpático libera la adrenalina. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los neurotransmisores? La adrenalina era una sustancia que excitaba, ¿no es cierto? Que a la persona le hacía estar en alerta, ¿sí? En cambio, la acetilcolina contrarresta esta acción de la adrenalina, ¿sí? Le hace a la persona más pausadas.
El sistema nervioso simpático, como ustedes pueden ver, dilata las pupilas, seca la boca, aumenta la frecuencia cardíaca, inhibe al sistema digestivo, mantiene el tono muscular, estimula el orgasmo y la eyaculación. En cambio, vean el parasimpático. Las pupilas vuelven a su estado habitual, ¿no es cierto? El simpático dilataba. El simpático secaba la boca. El parasimpático, en cambio, produce más salivas. Vean, entonces, esa es la contradicción, ¿no es cierto? Lo uno activa y lo otro, en cambio, desactiva. Como ustedes pueden ver en la imagen, ¿no es cierto? De esto. Aquí tenemos también otra diapositiva. Vean, a través de la estructura que es el ojo, dilata la pupila, contrae la pupila, pero como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Este sistema nervioso periférico actúa no solamente emitiendo estas terminaciones nerviosas, sino también actúa en los diferentes órganos que forma nuestra economía humana. Por favor, tomen también una captura de pantalla de esta diapositiva, por favor. ¿Listo? Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí, señores estudiantes? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a hacer un poquito de la lectura del libro. A ver, por favor, saquen el libro y abran en la página número 92. A ver, señor Medina Carlos, por favor, me ayuda con la lectura de la página número 92. Siga, por favor, señor Medina. Verán que todo esto está evaluado, ¿no? Ya se les dio tiempo para que arreglen todos los dispositivos Dicen, electrónicos. ahí mismo sale que Medina Carlos tiene el micrófono activado, pero no se le escucha. Y me dice que no tiene micro. Me escribe Jorge, dile Ya, al ya, licenciado señor, que no sí, tiene micro. ya le estoy viendo. Muchas gracias. Yo ya les dije, ya se les dijo antes mismo, tuvieron tiempo para arreglar los dispositivos electrónicos. ¿Sí? Ya se les ha dicho desde antes. A ver, señor Jiménez, ya. Usted déme leyendo, por favor. El sistema nervioso en el ser humano. 2. El sistema nervioso central. SNC. Dentro del sistema nervioso central, la médula espinal contiene 1. Neuronas que coordinan los músculos voluntarios y al sistema nervioso autónomo. 2. Neuronas que comunican con el encéfalo y con otras partes de la médula espinal. 3. Axones que van al encéfalo y que vienen de él. Caminos neuronales para los reflejos y ciertas conductas simples. El encéfalo es otra parte principal del SNC, Sistema Nervioso Central, que consta de 3 partes: romboencéfalo, mesencéfalo, prosencéfalo. Cada una de ellas se subdivide en regiones bien definidas. El romboencéfalo consta del bulbo raquídeo o médula oblonga, el puente barolio, que gobierna funciones involuntarias como la respiración, el cerebelo, que coordina actividades motrices complejas como escribir en la computadora. El mesencéfalo. En el ser humano, el mesencéfalo es pequeño y comprende la información reticular, que es un filtro y retransmisión de impulsos sensoriales. El prosencéfalo o cerebro incluye el tálamo, que es un terminal de la transmisión sensorial que reparte la información hacia los centros conscientes del prosencéfalo y obtiene información de ellos. Es decir, lleva las comunicaciones sensoriales de las vías auditiva y visual de la piel y del interior del cuerpo hacia el sistema límbico y al cerebro. El sistema límbico, donde están el hipotálamo, la amígdala y el hipocampo, es un grupo de estructuras situadas en un arco localizado entre el tálamo y el cerebro. Estas estructuras se vinculan para producir nuestras emociones más básicas y primitivas: miedo, rabia, sed, placer, respuestas sexuales.
El sistema límbico incluye el hipotálamo, porciones del tálamo, de la amígdala y del hipocampo. La corteza cerebral es el centro de control de la información, memoria e inicio de acciones voluntarias. La corteza cerebral incluye áreas sensoriales y motrices primarias, así como las áreas de asociación que examinan la información sensorial de los sentidos y programan los movimientos. Está dividida en dos hemisferios que se comunican a través del cuerpo calloso. Bueno, hasta ahí nomás. Como ustedes pueden ver, hay diferentes estructuras internas, ¿no es cierto? Más complejas, ¿sí? Dentro de este cerebro o encéfalo, ¿no es cierto? Que cumplen funciones específicas, como decía, la respuesta a placer, respuestas sexuales, miedo, rabia. Vean, ¿sí? Entonces, el cerebro es una estructura bastante compleja, ¿sí? Ya aquí podemos ver, ¿no es cierto?, la amígdala que hablaba, el hipocampo, ¿sí? En los lóbulos, pero eso le vemos en la parte interna del cerebro, ¿sí? A ver, señorita Gaibor, siga por favor con la lectura. Ya, el sistema nervioso periférico. El SNP alcanza el SNC con todo el cuerpo. Consta de nervios periféricos que unen el encéfalo y a la médula espinal con el cuerpo, órganos de los sentidos, músculos y los demás sistemas del organismo. Los nervios del SNP contienen axones de neuronas sensitivas que llevan información desde el cuerpo hacia el SNC y neuronas motoras que llevan información desde el SNC hacia los órganos y músculos. La porción motora del SNP se subdivide en dos partes, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Las neuronas motoras del sistema somático que coordinan el movimiento voluntarios del sistema, que hacen sinapsis en los músculos. Sus cuerpos celulares se ubican en la sustancia gris de la médula espinal y sus axones van directos a los músculos. El sistema nervioso autónomo rige las respuestas involuntarias. Tiene dos divisiones, el simpático y el parasimpático. Ahí, por favor. Ahí vamos al sistema nervioso simpático. Ya. El sistema nervioso simpático actúa sobre los órganos preparando el cuerpo para una actividad de antes o de una gran energía como pelear o huir. Durante estas actividades, el sistema nervioso simpático neutraliza la actividad del trauco digestivo y envía parte de su aporte sanguíneo hacia los músculos del brazo y piernas. Acelera la frecuencia cardíaca logrando mayor región sanguínea. Las pupilas se dilatan para que entre más luz y las vías pulmonares se expanden para permitir que ingrese más aire. El sistema nervioso parasimpático, por el contrario, domina durante las actividades normales y tranquilas. Bajo su control, el tronco digestivo se activa, las frecuencias cardíacas disminuyen y las vías aéreas de los pulmones se contraen. Bueno, muchas gracias. Entonces ahí está el resumen, ¿no? De lo que hemos visto tanto del sistema nervioso simpático y parasimpático. Bueno, señor Medina, por favor, tratar de solucionar el problema lo más pronto posible, ¿no? Como aconsejo para las siguientes clases. Bueno, antes de terminar la clase voy a tomar lista, por favor. Villena. Presente. Tipantocta. Presente. Singaña. Presente. Ruiz. Ruiz. ¿No está el señor Ruiz? Presente, sí estoy solo. Rubio. Presente. Reynoso. Presente. Pérez. Presente. Pazmiño. Presente. Ocaña. Presente. Mena. Keila. Presente. Mena José. Presente. Señor Medina, si está, tiene problemas de micrófono. Mazacón. Presente. Lagos. Lagos. Jiménez. Presente. Alondra. Presente. Nicolás. Presente. Hidalgo. Presente. Gómez.
Gaibor, Presente. Espín, Presente. Encalada, Presente. Chicaiza, Presente. Cano, Presente. Burgos, Presente. Borja, Benalcázar, Presente. Vadillo. Muy bien, señores estudiantes, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima Dicen, clase. falta yo, Vadillo, Joshua. Sí le vi, señor Vadillo, no se preocupe. Vaya, gracias. Bueno, que tengan un excelente día. Hasta luego.